Bueno, vamos a continuar con la gestión de las lavadoras. Ya tenemos entonces aquí el CRUD de las lavadoras funcionando. Ese fue lo que hicimos en el último video. Vamos a comprobar que está funcionando bien. La lavadora del G de 14 libras, color blanco, no sé, cualquier cosa aquí. Le damos 14 y guardar. Efectivamente, ahí está funcionando perfectamente como lo vimos hasta en el último video. Bien, la idea es continuar hoy con el alquiler. Ahora queremos alquilar las lavadoras. Entonces la idea sería que hagamos la tabla transaccional que nos permite hacer el alquiler de las lavadoras. Bueno, para ello vamos a entrar a la base de datos. Entonces localhost pero no en plantilla estructurada, sino phpMyAdmin y la estructura esto aquí. Entonces tenemos la base de datos que es plantilla estructurada y ahí tenemos las lavadoras. Entonces el diseñador ya nos muestra que tenemos las relaciones dentro de las tablas. Ayer, en el video de ayer, no salían las relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no salían las relaciones? Básicamente porque lo estaba abriendo en otro navegador, lo estaba abriendo en Bing. Entonces, bueno, aquí tenemos otro proyecto y estábamos abriendo en Bing. Entonces, ese era el problema. La idea, para que no salga más ese error, es utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. Es cualquiera de estos dos navegadores. Veo que manejan muy bien. Y de esa manera sí pudimos crear las relaciones. Bueno, entonces, repito, la idea es que en este alquiler quede registrado, pues sí, lo que se llama el alquiler de la lavadora. Entonces, ¿cómo sería esto? Si le damos aquí en insertar un registro, miren que aquí ya me sale los usuarios que tenemos registrados. Entonces vamos a decir que el usuario que va a alquilar una lavadora es Dayana y que la lavadora que vamos a alquilar es la lavadora LG de 18. La fecha que vamos a alquilarla es hoy y la fecha que debe devolverla, supongamos que le damos 3 días, 1, 2, 3, 14, aquí. Y el precio, yo no sé cuánto valdrá el alquiler de una lavadora, pongámosle 20,000. Y le damos continuar. Y ahí me grabó la información. Si vemos aquí en alquiler, estos son datos de prueba, ¿cierto? Entonces ahí está. El usuario fue el 2, la lavadora fue la 1 y la fecha hoy y tiene que devolverla el 11 11 y el precio vale 20,000. Vamos a meter otra información aquí. Entonces vamos a decir que Pedro Pérez alquila la lavadora 3, también la va a alquilar el día de hoy y la tiene que devolver el día, la alquila hoy y la tiene que devolver el día 11. Esta es más grande, entonces vale 30,000 pesos, por decir algo. Vamos a continuar y quiero que veamos aquí el SQL que nos está generando. Ya quedó guardada. Entonces, la tabla que estamos activando es la alquiler. Tenemos el ID del usuario, lavadora, el ID del alquiler, el ID del usuario, el ID de la lavadora, la fecha, el precio y los valores, ahí están. Entonces, eso básicamente es lo que tenemos que hacer ya en PHP. Bueno, entonces, vamos a eso. Dejemos aquí la base de datos abierta, aquí a un ladito, y vamos aquí con alquileres, que eso es lo que no tenemos en este momento. Alquileres, le hacemos clic, no funciona, en lavadoras está
si está funcionando, inicio, ok, no funciona, me imagino que debe ser que tiene problemas, esta plantilla tiene problemas de la relación relativa y absoluta, la dirección relativa y absoluta. Entonces vamos a hacer alquileres. Ahorita lo que me interesa es explicarles alquileres y lavadoras, que esta es la tabla transaccional. Entonces vamos a eso. Aquí tenemos entonces páginas. Dentro de páginas vamos a crear alquileres. Alquileres.php. Listo. Nos metemos ahí alquileres.php y recordemos, arrancamos con la misma plantilla. La misma plantilla, es decir, estos tres elementos, copiamos, alquileres, venimos aquí, pegamos. De lavadoras tenemos ya el footer. El footer que está aquí abajito. Lo copiamos, control C, y nos vamos a alquileres. Y aquí lo pegamos. ¿Esto qué hace? Que ya no tengamos alquiler. No funciona porque el navbar no está conectado. Entonces vamos a mirar el navbar. Navbar, eso está en módulos. Navbar, aquí. Y recuerden que estamos como administradores. Entonces, como administrador, aquí está. Y tenemos alquileres, aquí está. Entonces tenemos que darle, venga, con Alt Z para poder ver el código. Aquí tenemos lavadoras, aquí tenemos alquileres, entonces vamos a darle lo mismo, la relación, la dirección absoluta. Entonces copiamos esto, control C, lo pegamos aquí, pero no es lavadoras, no quiero que me lleve a lavadoras, sino que nos lleve a alquileres. Miren que aquí teníamos lavadoras y no es a lavadoras sino a alquileres. Entonces aquí listo. Entonces eso ya nos tiene que llevar a alquileres. Aquí estamos en lavadoras, alquileres, perfecto. Lavadoras, alquileres. Listo. Entonces aquí en alquileres vamos a editar la página. Entonces veamos cómo quedó el navbar para que lo podamos. El navbar quedó para que quede en alquileres. Localhost, lo que es la dirección absoluta, empezando desde HTTP para que funcione en todo lado. Le damos aquí alquileres y ahí queda. Ahora sí, vamos a alquileres. Tenemos una plantilla y esa plantilla lo que hace es generar esto. Bueno, vamos a hacerlo de la misma forma. Un H1 center y aquí registro de alquileres, de alquiler de lavadoras. Chicos, recuerden que yo me inventé este proyecto de alquiler de lavadoras y todo. Ustedes obviamente lo van a llevar a su proyecto, a lo que es el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, registro de alquiler de lavadoras. Yo dije que mi proyecto era este. La estructura va a ser básicamente la misma de la lavadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer la información de aquí, o sea, la estructura. O la podemos volver a hacer, hagámosla nuevamente, no hay problema. Entonces aquí, alquileres, y recuerden que esto es muy sencillo. BS5, esto está mayúscula, pero igual no importa, BS5, raya, John Bottom. Y colocamos el default que me coloca de una vez estos dos elementos acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, un formulario al lado, aquí al lado izquierdo, en esta parte, un formulario para poder guardar la información del alquiler de la lavadora, y aquí al lado derecho una tablita con las lavadoras que ya fueron alquiladas. Entonces, pero ya es como tabla transaccional. Entonces vamos a eso. De aquí recuerden lo mismo, qué nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Dijimos que el texto blanco no lo íbamos a colocar, entonces le quitamos texto blanco, primary no, vamos a colocarle nuevamente info. Ya saben, ustedes le pueden colocar allá el nombre que quieran, aquí primary no, si no vamos,
lo vamos a dejar exactamente igual como lo dejamos el anterior, warning. Y le quitamos este P y el botón. Y aquí también en el de abajo le quitamos el P y el botón. Perfecto. Listo. Aquí, entonces, registre el alquiler. Y aquí el título va a ser lista de lavadoras alquiladas. Listo. Y aquí actualizamos y ya nos queda registre el alquiler, lista de lavadoras alquiladas. Como el formulario es más pequeñito, entonces vamos a correr esta línea que está aquí, esto aquí. La idea es que lo podamos correr por lo menos para acá. Recordemos, chicos, que esta página completa tiene una medida de 12 unidades y aquí hay 6 y aquí hay 6. Entonces, para que nos quede así como nosotros más o menos repartimos, puede ser, por ejemplo, 5 y 7, pero de pronto queda muy poco repartido. Puede ser de pronto 4 y 8. Entonces, vamos a dejarlo de 4 y 8. Entonces, aquí donde dice 6 y este 6, entonces le dejamos de 4 y de 8. Perfecto. Y ya miren que nos queda el lado izquierdo más angostico, el lado derecho más largo. Estos títulos entrémoslos. Entonces aquí nos hace falta un center. Y este título que va aquí, vamos a meter acá en el centro. Y aquí también. Center. Y esto que está aquí, le hago clic sostenido y lo metemos aquí. Creo que también le habíamos colocado era H3 para que el título quede un poquito más pequeño. Claro que todo eso es presentación, frontend, ustedes ya lo organizan como ustedes quieran. Ahí, lista de alquileres, bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí dos elementos, el de la izquierda y el de la derecha. En el de la izquierda vamos a colocar nuevamente un formulario. Mira, vamos a centrarnos aquí en registre el alquiler. Entonces, ¿qué datos tenemos que traer del alquiler? Del alquiler tenemos que traer los datos de el usuario, lavadora, fecha de préstamo, fecha de devolución y el precio. Entonces vamos a centrarnos usuario y lavadora. Entonces aquí vamos a hacer estos cuadritos, pero los vamos a hacer con desplegables. Entonces, primero que todo vamos a colocar un form con el método post. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el form con el método post. Ahora vamos a colocar, aquí me está sugiriendo que sea un input text, pero no va a ser un input text, sino va a ser un select option, que allá aparece como select custom. Entonces le vamos a dar bs5 raya form y aquí vamos a seleccionar select custom y aquí me aparece ciudad. Obviamente no es ciudad, nosotros actualizamos, mire que me aparece ciudad y seleccione una ciudad. La idea es que no sea seleccionar, sino el nombre del usuario. Aquí, seleccione el nombre del alquiler, a quién se la voy a alquilar. Entonces aquí tiene que salir la lista de usuarios. ¿Cuáles usuarios? Los que están aquí en la base de datos. Entonces ya tengo base de datos registrados. Aquí le voy a alquilar la lavadora a los usuarios. Tiene que salir la lista aquí. Y más adelante, aquí más abajo, tiene que salir las lavadoras que están, que se van a alquilar. Entonces, vamos a eso. Entonces aquí no va Siri, sino aquí va usuario. ¿A quién se la voy a registrar? Y aquí seleccione. Y aquí, en esta parte, miren que tiene ciudades, solamente necesitamos uno. ¿Por qué? Porque es que ustedes dirán, pero espérenme,
usuarios, por ejemplo, en este momento tenemos 3 usuarios y tiene que aparecer la lista de los 3 usuarios aquí. Sí, pero esa parte la vamos a hacer con PHP. Entonces, esto por aquí por lo pronto lo vamos a dejar con un dato de prueba, que sería, vamos a alquilarle la lavadora a Jacinto. Listo. Y actualizamos y nos damos cuenta que aquí nos queda usuario, seleccione y nos aparece Jacinto. Bueno. Ahora, también tenemos que hacer lo mismo con la lavadora. Entonces, aquí tenemos en este div tenemos usuarios. Hacemos exactamente lo mismo con las lavadoras. Entonces copiamos y lavadora. ¿Cuál es la lavadora que le vamos a prestar? Lavadora. Seleccione y aquí le vamos a decir que es una LG. LG de 14 libras. Entonces veamos aquí cómo queda, actualizamos, nos queda usuario, Jacinto, lavadora, LG de 14 libras. Esos son datos de prueba que tenemos, pero en últimas tiene que cargar la información que está en la base de datos, aquí. Entonces en la lavadora, tiene que cargar esa información. Listo, registre alquiler. ¿Qué más información tenemos en alquiler? Tenemos fecha de préstamo y fecha de devolución. Entonces, aquí tenemos que meter esos dos cuadritos. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí vamos con otro div. Miren que va bien organizadito. Este es el de usuario. Este es el de usuario. Este es el de lavadora. Ahora vamos con la fecha de préstamo. Entonces, vamos a otra vez BS5, raya, fecha. Fecha no. Este es BS5 form, pero aquí en los form vamos a decirle que necesitamos un date. Tipo date, no está. Select option, un input. Bueno, vamos a colocar un input. Vamos a colocar, B no está el date. Le vamos a colocar un input. En el input nos va a aparecer nombre, pero no es esto, no es nombre, es fecha de préstamo, fecha de préstamo, y aquí entonces en el tipo le vamos a quitar el texto y le vamos a colocar date. Y actualizamos. Entonces miren que ya automáticamente me coloca el calendario. Entonces aquí selecciono y miren que ya este help text, pues como que quitémoslo. Sería esta etiqueta small, que es de la letra un poco pequeña y transparente. Entonces quitémoslo de esta manera y nos queda fecha de préstamo. Actualizamos. Ahí. Ahora fecha de devolución es exactamente igual a este. Copiamos y pegamos. Fecha de devolución. Devolución. Fecha de devolución y es tipo date. Actualizamos y ahí está. Usuario, lavadora, fecha de préstamo, aquí, fecha de devolución, acá. ¿Listo? Y en otro campo tenemos aquí, tenemos precio. Entonces tenemos que colocarle aquí el campo de precio. Entonces vamos a hacer nuevamente un PS5, raya form, y aquí vamos a colocar un input, un input, y aquí le decimos precio. En precio, bueno, este small también quitémoslo. Y no le vamos a colocar tipo texto, sino tipo number. Aquí actualizamos y tenemos precio y tenemos aquí
ahí digitamos el precio y bueno. Bueno, no le vamos a hacer ahorita validaciones porque se nos alarga el video y la idea es hacerlo lo más ágil posible. Entonces, miren ya cómo va el formulario. Muestro de la línea 1 a la 27. Ahora de la 27 a la 54. Ahora de la 54 hasta adelante. Ahí vamos. Y vamos simplemente construyendo este formulario. Nos hace falta el botón registrar alquiler. Entonces, aquí dentro del form, antes de cerrar el form, vamos entonces con otra etiqueta que sería PS5. Mire, ahí me la está sugiriendo. Sí, básicamente es esto. Button type submit, name guardar, class, sí, ahí está, registrar. Ese puede ser esta línea. Esa línea me aparece gracias a este complemento tabnight.ia. Listo. Y entonces aquí tenemos, actualizamos y ahí me sale el botoncito registrar. Registrar la lavadora. Bien. Ya tenemos el formulario. El formulario está listo. Esto es para el registro de la lavadora. Entonces selecciono. Ahora, el problema es que aquí todavía no salen los nombres que tenemos en la base de datos y las lavadoras que tenemos en la base de datos. Pero vamos a rellenar eso. Esa partecita la vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Prestenle atención a algo, chicos y chicas. Esto es el div que contiene el select. Este label es una etiqueta que se coloca aquí, es este usuario. Este select que tenemos aquí se abre y se cierra acá. Este select es este control. Y este option son las opciones que tengo para que aparezcan aquí. Por ejemplo, aquí tengo Jacinto, pero si yo quiero que aparezca Jacinto y María, entonces mire que le adiciono otro option. Actualizo y aquí tengo a Jacinto y a María. ¿Sí ven? Ahora, cuando el usuario selecciona Jacinto, este value es lo que se devuelve en la variable name, que todavía no lo hemos puesto aquí. Aquí podríamos colocarle usuario. Podríamos, no. Vamos a colocar usuario. Entonces, este value es lo que aparece aquí. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que guardar no el nombre Jacinto, porque aquí en el alquiler de las lavadoras, miren que no aparece espacio para escribir nombre, sino el ID del usuario. Entonces, por ejemplo, Jacinto, si tiene en la tabla usuarios, aquí tengo a Jacinto con el código 4, entonces no me debe escribir Jacinto, sino 4. ¿Cierto? Entonces debe salir ahí el código que aparece aquí en la base de datos. Es decir, aquí, en este usuarios, esto me debe cargar la información del nombre del usuario y el ID del usuario. Nombre y ID. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Este lo colocamos aquí de prueba, entonces lo vamos a quitar. Y vamos a eso. Ok. Esta línea se tiene que repetir tantas veces como usuarios existan. Por ejemplo, en este momento se tiene que repetir 3 veces. Entonces esta línea, que es la que tiene los nombres, aquí, la vamos a dejar así separadita. Esta línea tiene que repetirse, es decir, esto va dentro de un while. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear aquí un código de PHP y de una vez cerramos el código de PHP. Listo. Ahora, ¿qué va ahí? Chicos, esa información con la que vamos a rellenar aquí los nombres, sabemos que está en la base de datos. Entonces tenemos que hacer una conexión a la base de datos. Para hacer la conexión a la base de datos son 4 pasos. Primer paso,
la conexión. Ya lo tenemos aquí. Segundo paso, hacer el query, la consulta, la cadena de consulta. Entonces yo la voy a llamar pesos query. Igual, pesos query es igual. Mire, este muchacho sabe mucho. Select asterisco from usuarios. Perfecto. Entonces, seleccione todo de la tabla usuarios. La tabla sí se llama usuarios. Veamos a ver. La tabla se llama usuarios. Seleccione todo de la tabla usuarios. Listo. Ahora, un resultado que es igual a MySQL y query, la conexión que ya la tenemos establecida aquí y el query. Perfecto. Ahí está muy bien. Luego ejecutamos la conexión. Le decimos un while mientras que una variable row es igual a MySQL fetch array res. Recuerden que este res que está aquí, este res, tiene que ser esta misma variable que está aquí. Entonces tenemos el row con el res. Miren que abrimos, pero no cerramos, porque dijimos que este while, que es un ciclo repetitivo, tiene que hacer que se repita esta línea tantas veces como registros existan en la base de datos. Entonces, quiere decir, esto se va a repetir aquí varias veces. Por lo tanto, es aquí donde vamos a cerrar el PHP. Aquí. Ahí lo cerramos, nos queda así. Entonces, lo que se va a repetir es esto. Si nosotros nos damos cuenta y actualizamos aquí, miren que se va a repetir Jacinto 3 veces. ¿Por qué? Porque existen 3 registros aquí en la base de datos. Existen 3 registros. Si tuviéramos 4 registros y al recargar, vea, por ejemplo, le damos insertar, vamos a meter el nombre Jaime Osorio, correo jaime@gmail.com, es decir, metimos un nuevo registro, password 123, rol usuario. Y le damos continuar. Ya quedó metido Jaime Osorio, es decir, tenemos en este momento 4 registros. Aquí me aparecen 3, actualizamos y ya me aparece 4, pero 4 veces Jacinto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que repita 4 veces Jacinto. Entonces, para que no me salga Jacinto aquí, lo que tengo que hacerle es mandarle esta variable row con el campo que trae de la base de datos. El campo se llama nombre. Entonces aquí le vamos a decir que en lugar de Jacinto me va a colocar PHP y de una vez cerramos PHP y le vamos a decir que echo, que me escriba la variable row, escríbame la variable row en el campo, aquí está, nombre. Escriba la variable row en el campo nombre, es decir, lo que trae de allá. Vamos a ver cómo queda aquí al actualizar. En este momento tenemos Jacinto, actualizamos y ya me debe traer los nombres que están en la base de datos. Seleccione. ¿Cuál es el usuario? Dayana. ¿Cuál es el usuario? Pedro Pérez. Y miren que son exactamente los mismos nombres que tenemos aquí en la base de datos. Dayana, Pedro Pérez, Jaime, Rosalind. En el mismo orden. Rosalind, Dayana, Pedro Pérez. Entonces, si yo selecciono Pedro Pérez, a mí no me debe aparecer Pedro Pérez. Porque en el alquiler yo no voy a meter los nombres, voy a meter es el ID del usuario. Pero la pregunta, ¿cuál es el ID de Pedro Pérez? Entonces el ID de Pedro Pérez es el número 3. Es decir, tiene que guardar es el número 3. ¿Qué quiere decir? Aquí en el value, en esta propiedad value, aquí me tiene que decir exactamente lo mismo de acá. Copiamos, control C, pegamos, control V, y no va nombre, sino ID. El ID. Es decir, en el value va a quedar el número
el número que corresponde al ID de Pedro Pérez. Entonces, miren, este option abre aquí hasta acá. Tiene el value, que es el modificador. Aquí vamos a ordenar y voy a dar ahí un tiempito para que ustedes puedan copiar. Entonces, miren cómo queda. Y lo que se repite es básicamente esto, que arranca aquí, se repite hasta acá. ¿Cuántas veces? Se va a repetir las veces que sean iguales que tenga la base de datos. Entonces, hasta que traiga todos los usuarios. Aquí actualizamos y tenemos los datos. Ok. Hay que hacer exactamente lo mismo, pero con las lavadoras. Aquí, miren, tenemos 14 libras, pero tenemos que en realidad meter exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mire, aquí después del select tenemos el seleccione, donde modificamos fue aquí. Esto es lo que se repite. Este option value es el que se repite, así como lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo copiamos, control C, lo copiamos, lo pegamos aquí. Ave María, aquí no, espérenme. Aquí, control V, pegamos y vamos a traer toda la información de usuarios. No, señores, de usuarios no, de lavadoras. Entonces, de la tabla lavadoras me va a mostrar las lavadoras que están registradas en la base de datos. En este momento tenemos 3 lavadoras. Entonces, aquí en lugar de usuarios va a ser lavadoras. Ejecute, todo muy bien, exactamente lo mismo. Y aquí en el option, aquí vamos a colocar exactamente igual que esto. Control C y pegamos control V. Muéstreme las lavadoras. ¿Por qué me sirve la variable nombre? Porque es que la tabla lavadoras, miren, esta tabla lavadoras tiene el mismo campo nombre, pero es el nombre de la lavadora, no es el nombre del usuario, sino el nombre de la lavadora. Entonces, eso lo vamos a aprovechar. ¿Qué quiere decir? Que en este momento ya me va a cargar las lavadoras. Actualizamos. Ups, error. Vamos a ver. ¿Cuál es? Me dice, error sintáctico, se esperaba final del archivo en la línea 81. Me dice, final del archivo en la línea 81. Ojo, me está mandando por allá abajo a la línea 81. Miren, por aquí. Pero resulta que el error no está allá. El error está aquí. Porque resulta que tenemos esto está abierto. Este corchete está abierto, mírenlo. Este está abierto, nosotros no lo cerramos porque recuerden que aquí arriba nos hace falta esta línea que era para cerrar. Entonces la copiamos y la pegamos aquí. Pegamos. Y miren que ya ahora sí se cierra. Por eso me decía que el fin del archivo no estaba ahí. Me alejamos. Listo. Y actualizamos. Ahora sí. Me dice, aquí están los usuarios, Dayana, y aquí ya aparecen las lavadoras que están registradas. El G de 18, el G de 24, el G de 14. Vamos a ver. El G de 18, el G de 24, el G de 14. Ahí están las lavadoras que están. Pero ojo, también es importante el código. Este código, el ID, tenemos que meterlo en value. Aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos allí arriba. Control C, copiamos. Control V. Pegamos. Vamos a darle un espaciecito como para que nos quede más organizado. Perfecto. Y aquí no va el nombre, sino el ID. Ustedes dirán, pero ¿cómo hace para no confundirse con este? Este nombre con este nombre, este ID con este ID. Porque miren, la ejecución viene de arriba hacia abajo. Entonces ejecuta primero esto. Y luego las mismas variables se utilizan aquí, pero más abajo, un poco más adelante. Entonces cuando viene y ejecuta esto, lo que hace es que sobrescribe la variable.
Si antes decía select asterisco from usuarios, ahora va a decir de lavadoras. Y este res y este row van a cambiar de la misma manera. Sobrescribe la variable. Aquí actualizamos y ya está Jaime Osorio y el G24. ¿Listo? Aquí ya nos hace falta colocar la fecha, aquí la fecha de entrega, el precio. Vamos a colocarle, no sé, 15.000 pesos. Y registrar. Ahora nos hace falta el botoncito registrar, que es este aquí abajo. Precio, registrar, es este. Name, guardar. Bueno, verifiquemos las variables. Las variables son usuario, que es un select option. El nombre es usuario. Bien, aquí, lavadora. El name no lo tenemos, es lavadora. Entonces tenemos usuario, lavadora, que esas son las variables. Fecha préstamo, el input, el name, no dice nada, entonces le vamos a decir fecha, guión bajo, esto quedó mal, fecha, guión bajo P, fecha de préstamo, y ahora la fecha de devolución, entonces fecha, guión bajo, D, P es de préstamo, D de devolución, y nos hace falta el precio, que lo vamos a colocar en la variable precio. Y guardar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Son 6 variables que tenemos que mandar, que las estamos mandando aquí por el método post a este mismo archivo. Entonces, este mismo archivo los va a recibir. Ya saben que lo hacemos aquí arribita. Entonces, vamos aquí a abrir código de PHP. Aquí, abrimos, cerramos. Listo. Entonces, arranca y lo primero que tenemos que hacer es preguntar por el método post. Recuerden que lo estamos mandando aquí el form por el método post. Entonces preguntamos si existe el post guardar. Este muchacho sabe mucho. Si el post es guardar, si le dio clic en guardar, entonces ¿qué debe hacer? Abre y cierra ya. A ver si lo hace bien. El nombre, descripción, capacidad. No, aquí está mal. Pero bueno, vamos a tomar este código y lo vamos a organizar. Entonces, tenemos que recibir aquí, regístrese, el option tiene usuario, lavadora. Entonces, aquí tenemos que recibir usuario, aquí lavadora, usuario, lavadora. Aquí vamos a recibir fecha P y fecha D. Entonces aquí tenemos fecha guión bajo P y fecha. Copiemos esta línea. Si ven que esa inteligencia artificial sirve mucho, pero también se equivoca. Así que ustedes tienen que saber lo que están haciendo. Fecha P, fecha D, y también necesitamos el valor. Valor. Ahora las variables. Usuario sería aquí ID usuario. ID usuario. Lavadora. En realidad no es ID, no es lavadora, sino ID lavadora. Listo. Fecha P. Entonces pongámosle fecha guión bajo P. Fecha D. Lo mismo. Fecha guión bajo D. Y aquí valor.
Perfecto, ya entonces tenemos las variables 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 variables son los mismos 5 campos que tenemos aquí en alquiler. 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Ok, bueno, ya tengo la información lista, entonces vamos a decirle insert into, a ver, démosle alt Z para que se vea todo el código. Insert into lavadoras. A ver, hasta ahí vamos bien. Lavadoras, no. Espérame porque es alquiler. Insert into alquiler. Aquí. Donde vamos a insertar es en la tabla alquiler. Miren, la tabla se llama alquiler. Entonces, aquí en la tabla alquiler vamos a ID usuario, ID lavadora, fecha P, fecha D, precio. Entonces, aquí está mal. Esto está mal, está completamente mal. Entonces, a mí me gusta hacer esto. Llevarme los campos para no equivocarme. A ver, espérame. Me llevo los campos. A ver. Eso, me llevo aquí los campos y los pego aquí, como para que me quede así como fácil de recordarlos. No los llevo. Esto, clic derecho, copiar y pegamos. Entonces tengo usuario, ID usuario, coma, borro, ID lavadora, sí, ID lavadora, coma, fecha P, aquí fecha P, fecha D y valor. Estos son los no es valor sino precio. Entonces no es valor sino precio. Veamos a ver. ID usuario, ID lavadora, fecha P, fecha D y precio. ID usuario, ID lavadora, fecha P, fecha D y precio. Esta flechita que aparece aquí es para darle un ordenamiento, pero eso no tiene nada que ver ahí. Listo, estos son los campos. Entonces vamos a armar nuestro query. Venga, a ver que nos dé más espacio aquí para trabajar bien. Esto es lo que va allá dentro del insert into, del primer paréntesis. Copiamos y aquí pegamos. Ok, eso. Esto vamos a colocarlo aquí como para que nos dé más espacio y se vea más organizado. Ahora, este valor es el ID del usuario. ¿Dónde está? Está en la variable ID usuario. Entonces, no es nombre, sino ID-usuario, que tiene que ser esta misma. ID lavadora está en ID-lavadora. Luego sigue fecha P, que está aquí. Entonces sigue fecha-P. Luego sigue coma, fecha D, ahí los está colocando. Fecha D, que es la variable que está aquí, y valor, que es la variable que está aquí, ahí lo está haciendo bien. Perfecto. Listo. Ahí tenemos el query y tenemos el resultado es igual a MySQL query, conexión, aquí, perfecto, y ahí ya debe guardar la información. Chicos, vamos a hacerlo así sin validación de datos por ahora. Ahí ya tiene que funcionar. Entonces veamos cómo quedó. Y vamos a guardarlo. Vamos a actualizarlo. Entonces, a ver, en este momento tenemos en la base de datos 2 lavadoras alquiladas. Estas dos. Ahora vamos a alquilarle una a Rosalind, la lavadora
el G de 24, la fecha hoy y la entrega el 12. Y el valor vale 30.000. Y le damos registrar. Ok, aquí hay un error. Dice alquileres en la línea 13, pero me dice no se ha definido un index en valor en la línea 13. Alquileres en la línea 13, vamos a ver. Alquileres en la línea 13, valor. Dice que no se ha definido, espérame, ¿cuál es el error? No se ha definido un index valor. Es decir, esto está mal. Vamos a ver cuál es el problema. Aquí, es que no es valor, es precio. Es precio, la variable no es valor, sino precio. Entonces, ese es el problema. Aquí no es valor, sino precio. Pero esta variable sí está bien porque yo puedo declarar la variable que yo quiera. Eso no hay ningún problema. Entonces, actualizamos, enviamos el formulario, le decimos OK, ya desapareció y se borró esto. La pregunta es, ¿lo guardó? Actualizamos. Y aquí tenemos una tercera lavadora ya alquilada. Perfecto. Está muy bien. Lo que les digo, en este momento no vamos a validar datos, porque por ejemplo, deberíamos validar que la lavadora 3 ya está alquilada. Miren, en este momento está alquilada. No lo vamos a hacer por ahora, simplemente vamos a dejarlo así. Y aquí, espérenme, que quede ordenado por el ID. La última que metimos fue esta, sabemos que es por la fecha. Bueno, ya está funcionando bien esto. Ahora vamos a sacar la lista de lavadoras alquiladas. Entonces vamos aquí al otro lado. Entonces este formulario que viene hasta acá ya está listo. Venga, revisemos el código para que ustedes se desatrasen. Hasta la línea 27. Cópienlo, pausen y copien. Ahora, de la línea 27 en adelante, pausen y copien. Línea 52 en adelante, pausen, copien. Línea 76 en adelante, pausen, copien y ya, ahí se termina. Bueno, ahora vamos a hacer la tablita para las lavadoras. Entonces, para saber cuáles están alquiladas. Entonces aquí vamos directamente al table. PS5, raya table, table default. Y ya vamos a meter esa información. Entonces, espérenme a ver. Ojo chicos, a mí no me interesa que me salga este ID, ni el ID del usuario, ni el ID de la lavadora. Si me interesa la fecha, si me interesa me interesa el precio. Pero aquí me tiene que salir el nombre del usuario y aquí el nombre de la lavadora. El nombre, no este código, porque esos códigos, ¿quién se los aprende? Entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 campos, más los 2 de editar y borrar. Entonces tenemos que tener 7 columnas. Entonces vamos a hacerlo. 3 columnas, 4, 5, 6. No vamos a colocar sino 6, porque aunque son 7, aquí le vamos a decir a la última call span, un call span de 2. Es decir, esta última columna vale por 2. ¿Por qué? Porque ahí es donde van las acciones. Entonces necesitamos 5 columnas para los datos, que aquí iría usuario, no el ID de usuario, sino usuario, lavadora, fecha de préstamo, fecha de evolución, aquí precio o valor.
cualquiera, precio, y aquí acciones. Recuerden, acciones mayúscula, y recuerden, vamos a colocarlo aquí también como centrado, para que se centre dentro de la celdita de la tabla. Ok, acciones. Y como va quedando la tablita, aquí actualizamos, continuamos, no, cancelemos, alquileres, enter, listo. Usuario, lavadora, fecha de préstamo, fecha de devolución lleva tilde, precio y acciones. Entonces aquí devolución lleva tilde, listo. Actualizamos, listo. Usuario, lavadora. Usuario, aquí tiene que aparecer el nombre, no el código del usuario. Lavadora, tiene que aparecer el nombre de la lavadora, no el código de la lavadora. Fecha de préstamo, fecha de devolución, precio y acciones. Perfecto, muy bien. Vamos igual a colocar un dato de prueba. Entonces este lo borramos. Aquí son, incluso esto sobra, este scope row aquí sobra. Actualizamos y nos queda esto. Aquí la primera columna tiene usuario, entonces vamos a colocarle Rafael. Aquí lavadora, vamos a colocarle Whirlpool de 22 libras, Whirlpool 22 libras. Luego sigue fecha de préstamo, entonces vamos a colocarle, por decir algo, 08 11 2023. Luego sigue fecha de evolución, copiamos, pegamos, fecha de evolución, entonces sería, pongámosle el 10. Recuerden, estos son datos de prueba. Precio, vamos a decirle que eso vale 25.000 pesos. Luego acciones, entonces aquí va, esto va actualizar, y aquí iría borrar. Perfecto, vamos a ver cómo nos quedó. Entonces actualizar y borrar, ahí está. Recuerden que estos vamos a ponerlos como botoncitos. Entonces, de una vez, aquí le vamos a decir que esto es un ahref, pero esta palabra actualizar va aquí adentro, y así ya me le coloca un link, pero no queda como un botón. Entonces, para que quede como botón, aquí adentro le decimos class, igual, abrimos, cerramos comillas, class btn, para una clase de Bootstrap, y btn raya warning, este es warning, no, sí, puede ser, sí, warning, para que quede como amarillito, pero este es, bueno, puede ser info. Entonces, ¿qué hace esto? Lo coloca como un botoncito de color azul. Hacemos lo mismo con el de borrar. Entonces nos sale más fácil copiar toda la línea. Copiamos, pegamos y sencillamente aquí actualizar le decimos borrar. Pero no info, sino danger. Ya ustedes los colores los definen, eso no... Ya ustedes. Listo, perfecto, ya tenemos la lista de lavadoras alquiladas. La idea es que aquí tiene que salir la lista. Chicos, la dificultad grande que hay es esto. ¿Cómo voy a traer los nombres si aquí yo tengo códigos? ¿Cómo voy a traer nombres si aquí tengo códigos? Entonces, chicos, básicamente hay dos formas de hacerlo. Sencillamente, me traigo el código, hago la lectura, traigo el código y hago un select asterisco from usuarios where ID
sea igual al ID del usuario. Y ya me trae solamente ese nombre. Y lo mismo lo hacemos con lavadora. Esa es una forma. La otra forma es hacerlo con un inner join. El inner join, ¿qué hace? Lo que hace es unir dos tablas. Plantilla estructurada, aquí, diseñador. Lo que hace es tomar el alquiler, toma esta lavadora y es como si pegara los datos aquí. Cogiera esta tablita, así, y la pegara los datos aquí y se convirtiera en una sola. Y lo mismo la de usuarios. Coge y la pega aquí y se convierte en una sola. Entonces los datos que están aquí llegarían a pasar acá y los datos que están aquí llegarían a pasar acá. Eso se hace con algo que se llama el inner join. Chicos, eso es algo de bases de datos que tenemos que explicarlo en el colegio. Es algo complejo que ahorita de pronto lo que voy a hacer es que los voy a confundir. Entonces no lo vamos a hacer de esa manera, sino lo vamos a hacer simplemente con selects, con queries, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí la base de datos en el alquiler que tiene códigos, tenemos que colocar es el verdadero nombre del usuario. Si el usuario es 2, tiene que venir aquí, mirar cuál es el 2 y decir es Dayana. Dayana, entonces tiene que aparecer el nombre Dayana aquí, porque al que maneje el software no le va a interesar que aquí aparezca un 2, usuario 2. No, ¿qué es eso? No se sabe quién es el usuario 2, entonces que aparezca usuario Dayana. Bien, entonces aquí quedamos, aquí esta pequeña pausita y vamos a hacer rellenar esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos alquileres. En este momento tenemos 1, 2, 3 alquileres. Aquí podemos seguir llenando alquileres. Por ejemplo, a Jaime Osorio le vamos a alquilar el Y14, la fecha 8 y aquí la devuelve el 13 y el valor son 17.000. Listo, registramos. Eso no aparece todavía aquí. ¿Por qué? Porque pues todavía no lo tenemos programado. Aquí actualizamos y aquí ya aparece el nuevo registro. Aquí aparece el nuevo registro. Entonces, pero el problema es que no sabemos quién es el usuario de este número y el ID de esa lavadora. Entonces vamos a hacer esto. Bien. Bien, entonces vamos aquí al código a hacer eso. Es esta tabla la que tenemos que llenar con esta información traída de la base de datos. Entonces son estos TR los que tenemos que repetir tantos como registros existan aquí. Por ejemplo, en este momento serían 4 registros, deberían aparecer 4 TRs. Entonces vamos a hacer eso. Hacemos lo mismo que hicimos en la tabla anterior. Entonces aquí empezamos con código de PHP. Interrogación PHP. Y vamos a cerrarlo de una vez. Entonces, interrogación y lo cerramos. Ok, bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una conexión a la base de datos. Entonces, la base de datos tiene pues 4 cositas, que es conexión, que ya está lista la conexión. Vamos con el paso 2, que es armar el query. Entonces, vamos a colocarle aquí Q, pero le vamos a decir Q1. Vamos a utilizar otra variable. El query 1 es igual, abrimos select asterisco from alquiler, correcto. ¿Sí? Está bien. Select asterisco from alquiler, perfecto. Ahora R1, la respuesta 1 es MySQL y query con, perfecto, aquí está bien. Luego, mientras row 1
MySQL Fish Array R1 y abre el corchete. Perfecto, aquí está bien. Pero resulta que lo tenemos que cerrar abajo. Abajo, aquí donde se cierra el TR, acá. Entonces aquí en esta parte vamos a colocar código de PHP y cerramos ese corchete. Cerramos el corchete ahí. Muy bien. Así está bien. Listo. Los datos de las lavadoras vienen aquí en row 1, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí va el nombre, pero resulta que no tenemos nombre sino el ID del usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar con otro select. Entonces, miren que aquí inicia un while. Es decir, aquí inicia un ciclo. En esta parte es un ciclo. Pero dentro de eso tenemos que hacer otro query para saber el nombre, porque solamente sabemos el código. ¿Cómo sería eso? Entonces venimos aquí y aquí le decimos otro código de PHP. Entonces PHP y de una vez lo cerramos. Acá, así. ¿Qué vamos a colocar ahí? Lo mismo, pero no de alquiler, sino de usuarios. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces queda como esos query 2. Query 2 es igual a, abrimos, cerramos y punto y coma. Entonces sería aquí select asterisco from usuarios where ID. Perfecto, esto está bien. A ver, les explico esto. Seleccione todos los datos de usuarios, porque ya aquí donde está Rafael nos interesa es el nombre del usuario, donde el ID del usuario sea igual a row 1 en el ID del usuario, que eso es lo que trae la tabla. Mire, trae un ID del usuario, nos trae eso. Así está muy bien. Entonces, ese query está perfecto. Ahora, luego del query tenemos que dar una respuesta. La respuesta 2. Perfecto. Y luego tenemos que convertir eso en un registro. Aquí no vamos a utilizar un while. ¿Por qué? Porque solamente sabemos que va a retornar un registro. Entonces, no es el while lo que vamos a colocar aquí, sino simplemente row 2, R2, y esto lo cerramos aquí, row 2, no sobra, y el punto y coma, perfecto. Es decir, ahí estamos haciendo un fetch array, pero solamente de un registro, porque solamente existe un registro con el ID del usuario, con el ID de ese usuario. Ahora en row 2 ya tenemos el nombre del usuario. Entonces aquí, en lugar de Rafael, vamos a colocar interrogación PHP, interrogación, cerramos PHP, y aquí directamente vamos a decirle echo, imprima, echo, el row 2, la variable row 2, que es row 2, pero en el campo que trae, aquí me equivoqué, en el campo que trae el nombre. Ya sabemos que el row 2 corresponde a usuarios, entonces ese es nombre de usuario. Ese es el nombre de usuario, es lo que nos está trayendo. Entonces, miren, aquí traemos el alquiler. Y en el row 1 viene el ID del usuario. El ID, pero no nos sirve el ID, nos sirve el nombre. Entonces hacemos otro select y en el row 2 ya viene el nombre del usuario.
Entonces con esto ya debería armarnos aquí. Ah, no, espérenme, nos falta cerrar. Ah, no, ya lo cerramos acá. Pensé que nos faltaba cerrar el while. No. Entonces en esto ya deberíamos cargar los registros. Me cancelamos y aquí actualizamos. Entonces mire que ya me trajo los nombres de los usuarios que alquilaron lavadoras. Entonces Dayana, miremos, Dayana es el usuario 2, el 3 debe ser Pedro, el 1 debe ser Rosalind y el Jaime Osorio, el 4 es Jaime Osorio. Entonces, Dayana, Pedro, Rosalind y Jaime Osorio. Veamos a ver si está en el mismo orden. Dayana, Pedro, Rosalind y Jaime Osorio. ¿Por qué? Porque tenía el orden 2, 3, 1, 4. Alquiler. Veamos. 2, 3, 1, 4. Ahí está en ese orden. Entonces mire que ya no me trajo los números, sino que me trajo el dato de el nombre que está en la base de datos. Entonces, perfecto, está muy bien. Ahora, hacemos lo mismo con las lavadoras. Hacemos lo mismo con esta parte de las lavadoras. Vamos a eso. Entonces, aquí vamos a colocar un espaciecito para generar esto mismo. Control C, aquí, Control V y Select asterisco from. Aquí no es usuario, sino lavadoras. Lavadoras, correcto. Donde el ID de la lavadora, sea el row 1, no en ID del usuario, porque mire que trae un ID lavadora. ID lavadora. Entonces, seleccione todo de la tabla de lavadoras donde el ID de la lavadora, este ID corresponde a esta lavadora, sea igual al ID de la lavadora que trae el row 1, que es el que está trayendo todos los registros. Ahora, este lo vamos a llamar query 3, este row 3 y R3, perdón, la respuesta 3 y este el row 3. Entonces, en ese orden de ideas, este Q2 no va aquí, sino que va al Q3, y aquí el R2 no va al R2, sino al R3, es decir, son las variables que tenemos acá. ¿Listo? Ahora viene el nombre de la lavadora, que está aquí. Este nombre de la lavadora lo vamos a quitar y vamos a colocar exactamente esto mismo que tenemos aquí, Control C, copiamos, Control V, pero no es con el row 2, sino el row 3, que es el que trae las lavadoras. Row 3. Así. Eso ya nos debería colocar los nombres de las lavadoras que se alquilaron. Actualizamos. Ahí están. El G, el G, el G. A ver qué tipos de lavadoras. Ah, es que solamente tenemos el Gs. Por eso. Bueno, veamos a ver si nos funciona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter una lavadora. La lavadora se va a llamar Whirlpool de 24. No tenemos Whirlpool de 24. La descripción. Lavadora Whirlpool de 24 libras con secadora. Listo. De 24 libras y guardamos. Entonces tengo la Whirlpool. Perfecto. Ahora voy a hacer un alquiler. Voy a alquilarle al usuario Jaime Osorio. Le voy a alquilar la lavadora. Mire que Whirlpool no aparecía ahorita. Y mire que ya está porque lo metimos a la base de datos. Y se la vamos a prestar a partir del día 13 y la tiene que devolver el día 16. Y el precio son 30.000 pesos. Y le damos registrar y aquí queda Jaime Osorio, Whirlpool. Y miren que en la tabla no dice en ninguna parte, aquí actualizamos, no dice Jaime Osorio, dice código 4 con la lavadora 5. ¿Y quién es el código 4 de los usuarios?
De los usuarios, el código 4 es Jaime Osorio, y de las lavadoras el código 5 es el Whirlpool de 24. Efectivamente, mire, aquí aparecen numeritos, pero aquí ya aparecen los datos que tenemos que tener. Entonces vamos muy bien. Pero ojo, estas fechas están mal y estos valores están mal. ¿Por qué? Porque no los hemos actualizado aquí. ¿Eso en dónde está? Ojo, eso está en el row 1, en la respuesta 1, no en la respuesta 2, porque la respuesta 2 tiene los nombres de los usuarios y la respuesta 3 tiene los nombres de las lavadoras. Esto está en el row 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente esto lo copiamos, control C, esto lo pegamos aquí, y aquí en el row 1, en el row 1, vamos a decirle fecha préstamo. Fecha préstamo, y aquí copiamos control C, control V, fecha devolución. Y aquí va el valor. Aquí fecha P, en lugar de decirle fecha P, le decimos valor. Yo no me acuerdo si es valor o precio. Espérenme a ver en la base de datos cómo está. Precio. Ojo, ahí nos habría botado un error. Precio. Listo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, el último préstamo es del 13 al 16 y vale 30.000. Vamos a ver. Actualicemos aquí los datos. Actualizamos. Me cancelamos y le damos aquí actualizar. Del 13 al 16 y vale 30.000. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Mírenlo. Ya nos quedó perfecto la lista de alquiler de lavadoras. Chicos, esto es una tabla transaccional. Básicamente esto es una tabla transaccional. Mire que estamos sacando información de los usuarios, que es una entidad aquí de usuarios. Mírenla. Usuarios, aquí no están los datos de las lavadoras, ni los precios, ni nada. Estamos sacando datos de la tabla lavadora, estas lavadoras, que mire que aquí solamente tiene datos de lavadoras, no tiene datos de usuarios, precios, nada, ni fechas, nada. Y aquí está el resto de la tabla transaccional. No importa el proyecto que usted tenga, chicos, todos tienen que tener esas tablas transaccionales. Por ejemplo, a ver de lo que me acuerdo por aquí, si usted vende productos, básicamente es lo mismo. Usted no va a tener alquiler de lavadoras, sino ventas. Entonces, el usuario 3 compró el producto 5, la fecha tal, con el precio tal. Si usted tiene, por ejemplo, servicios, que voy a hacer un servicio de, por ejemplo, que sea para un salón de belleza, que voy a hacer, no se burlen de mí, que voy a hacer un corte de cabello. Entonces, el corte de cabello se lo voy a hacer al usuario 3. El servicio que le voy a ofrecer es el servicio 4 o 3 o 1, que es corte de cabello para una fecha tal y con un valor tal. Miren que todo es lo mismo. La tabla transaccional es eso. Guarda códigos, solamente códigos, pero aquí tenemos que transformarlos en información que los usuarios puedan reconocer. Ya después aquí es actualizar y borrar, que ustedes ya saben que es algo muy sencillo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar nuestro video. La próxima semana voy a recoger esta información, que ustedes ya tengan lavadoras, pues es decir, el segundo CRUD, porque el primero es el de usuarios, el segundo CRUD, el de lavadoras o productos o servicios o lo que ustedes tengan, más la tabla transaccional. Chicos, y recuerden que esto vale 2 notas. Esto vale 2 notas. Este es el 50% de la nota. Una nota es para este CRUD y otra nota es para este otro CRUD, que en realidad está la tabla transaccional. ¿Listos? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar pendientes actualizar y borrar, que es básicamente igual que estos. Básicamente igual que esto ya funciona. Entonces lo dejamos hasta ahí. Espero que les rinda. Dejamos el video hasta aquí. Se los voy a subir inmediatamente y se los comparto inmediatamente.
Gracias, chao.